Muy buenas y bienvenidos a una nueva temporada. Volvemos de nuevo, ya está aquí Murcianistas S.A. con el episodio 113. Lo hacemos con las pilas cargadas y con una ilusionante temporada que tenemos por delante. Alrededor de 17.000 abonados tiene el conjunto Grana para este nuevo curso. Y además lo hacemos llegando pues tras 2 jornadas de liga. Una cara, la otra cruz. Nos vamos a quedar con la victoria del domingo ante el Torremolinos con más de 15.000 espectadores en las gradas. Por cierto, que dijeron hace nada, a bombo y platillo, que iban a solucionar pues aquello de los monumentales atascos y de momento la vida sigue igual. Hay cambio de horarios. Hace unos días sucedía que cambiaban el de esta próxima jornada. Se adelantaba a las 12 de la mañana por motivos de televisión ante el Atlético madrileño. Que no lo sepa, ya lo digo, que hay diversas plataformas como Movistar que van a ofrecer 10 encuentros por jornada, que está bastante bien. Y también ha cambiado el choque ante el Villarreal B, que pues bueno, iba a ser la próxima semana, o en este caso iba a ser a las 4:15, porque alguna mente de estas que dejó escapar la NASA en su momento pensó que era un buen horario en septiembre, en Murcia, a las 4:15 de la tarde. Menos mal que han reculado. Finalmente será viernes 19 a las 9:30 de la noche. Bien, es un horario bien para la época en la que estamos. Hoy, que ha sido la tradicional ofrenda a la patrona, a la Virgen de la Fuensanta, y hoy también el Tribunal Supremo pues ha fallado, estamos a la espera de lo que digan, sobre la operación Acordeón de septiembre del 2018 para la entrada de Tornel al mando del Real Murcia tras la salida de los Gálvez. Y hoy lo hacemos con un invitado que precisamente en aquella época estaba en el Real Murcia como director deportivo y anteriormente como jugador hace unos cuantos años. Yo creo que es parte de las leyendas del Real Murcia, con un historial que luego hablaremos un ratillo de ello. Pedro Cordero, muy buenas y bienvenido al episodio 113 de Murcianistas S.A. Hola, muy buenas tardes, Vicente. ¿Qué tal? Bueno, lo primero, ¿cómo está Pedro Cordero? Te veo ahí con unos cuantos trofeos de fondo. Eh, No, estoy en la Escuela de Santana, soy presidente de la escuela y director. Y bueno, cuando he estado trabajando en los clubes de fútbol a nivel profesional, tanto en el Murcia, el Córdoba, Tenerife y tal, pues bueno, algunos de ellos he tenido que vivir fuera, pero cuando no, esta escuela la montamos en 2002 y siempre, bueno, tengo mucho cariño y ahora que estoy en Cartagena, pues estoy en una de las habitaciones o de las oficinas que tenemos sí, aquí. Pues, muy bien. en Echando una beneficio con algunos trofeos que han ganado los chicos. mano. Sí, Echando una mano. Pedro Ignacio Cordero Sánchez. Pocos saben que, o sabrán que te llamas Iñaki. Pedro, pues parece ser que lo hemos perdido. A ver si hay suerte. Ahora sí, lo hemos recuperado. Pedro, sí. no te me pierdas, ¿eh? No, no soy yo, eso es la tecnología. Totalmente. Que decía que pocos saben que te llamas Iñaki. Iñaki, no, no, Pedro Inocencio Cordero Sánchez. Ah, pues sabes que me ha salido en un montón de sitios que pone Ignacio, Pedro ¿no? Ignacio. Sí, sí, es verdad que yo también lo he visto en muchos sitios. Sí, Pero no, no, sí. es Pedro Inocencio Cordero Sánchez, porque Pedro es por mi padre y Inocencio, lo que se ponía antes, el padre de mi abuelo. Mi abuelo, hombre, eso era un Claro. clásico. No te voy a decir yo el mío, que también es de Culebrón, ¿eh? Así es que lo vamos a dejar ahí Lo algunos. omitimos, lo omitimos. Sí, sí, Muy sí. bien. Lo que se estilaba pues por las épocas. Por cierto, que viviste una gran época, yo creo, en el Real Murcia, una de las mejores de su historia. Sí, sí, fueron dos etapas. Bueno, jugar con 19 años en primera división, jugaba más de 30 y tantos partidos. Y bueno, y también a varias convocatorias con la sección sub-21 española. Pues Ujú. la verdad es que fue mi traspaso del Cartagena al Murcia. Ese año fue sensacional. Aparte tuve la fortuna de hacer un gol ahí en Vallecas, en el playoff.
Sí. con Antal Dunay y el banquillo y salvamos la categoría, que fue la eliminatoria contra el Mallorca. Ujú. Y al final, bueno, empatamos 1-1 y tuve la fortuna esa temporada de lo que me estás comentando y acabar, la verdad que a un nivel muy bueno. Y luego el año siguiente, pues ya fue no tan bueno porque tuve que empezar a tener problemas de pubis, de osteopatía de pubis. Sí. Y bueno, el equipo, la trayectoria no fue tan fructífera. Y luego ya en marzo por ahí ya me tuve que operar, pero volví a jugar ya en mayo, junio, ¿no? Pero que las dos temporadas del Murcia fue casi más de 50 partidos, Ujú. en dos temporadas, 50-60 partidos, y fue en primera división, por lo cual la satisfacción es importante en jugar un club como el Real Murcia, ¿no? Como jugador. Ujú. 50, 60 partidos son partidos en primera, ¿eh? Sí, 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 son... Sí, luego jugué en el Albacete también, la época del queso mecánico, en primera división también 3 temporadas, Eso te iba a y preguntar ahora. Porque sí, sí, fueron etapas muy, muy buenas, muy buenas, muy buenas. da para Y... mucho, Pedro, tu historial. ¿Eh? Que tu historial, Sí, tu trayectoria, Cartagena, Real Murcia, luego, como dices tú, el Albacete, época del queso mecánico, en la Unión Deportiva Salamanca, en el Toledo, segunda, Poz, sí. Castellón, Toledo 2 años, Castellón, Ciudad de Badajoz Murcia 2 años y también. Córdoba. Efectivamente, he estado 16 años como profesional. Ujú. Fui 16 años, he jugado 5 o 6 temporadas en primera división, otras 5 o 6 en segunda A y unas 3 4 temporadas más o menos en segunda B, ¿no? En equipo también aquí en Cartagena, que aquí estuve como capitán 3 temporadas y Sí. luego fue cuando fui traspasado al Albacete otra vez, ¿no? Y bueno, 16 años, bueno, a lo mejor me retiré con 34 o 35, pues he aguantado 2 temporadas más, pero bueno, hay personas del club que me podía quedar en el club en Cartagena, luego un grandes problemas económicos y ya entonces empecé mi carrera, montamos la escuela de Santana, donde estoy ahora mismo en el 2002 Ujú. y que ahora tenemos casi 500 niños y en aquel momento, pues bueno, empezamos aquí con Paco Sánchez como presidente y yo como vicepresidente y ya empecé mi carrera como director deportivo. Empecé desde abajo, Sí. empecé en la Unión, empecé en preferente, subimos a tercera y luego así estuve en tercera, mantuve la categoría y era director deportivo, incluso en aquel momento era casi copresidente, ¿no? Porque arrancamos un poco un proyecto con José Francisco Beltrán, un empresario de la Unión, Sí. y estuve 2 temporadas así como al unísono los dos y ahí dije, mira, yo ya presidente, no, presidente no soy, vicepresidente tampoco, me dedico 100%. Entonces me dice, no, me dijo, pues, que tú sabes mucho de fútbol, hazme la plantilla. Y así fue, me dijo, hice la plantilla de los ascensos de preferente a tercera y en tercera nos mantuvimos y le Ujú. hice la plantilla, ya como un poco remunerado a nivel económico. Y ya empecé ahí, hice la plantilla, en tercera cuando era la época de la inmobiliaria, la época de la Los construcción, 90, el ¿no? 90. Sí, Los sí, sí, por ahí. No, no, más que va, que va. Eso fue el 90, me boom. refiero al 97, 96, por Sí, ahí. por ahí sí, aguantó hasta el 2001, 2002, Sí. 2003, que ya fue la bajada y bueno, y se hizo un equipo grande en tercera, pero ya en diciembre me llamó el Torrevieja, un Ujú. trabajo que había hecho, que era un club grande en tercera, que estaba el Villarreal B, Valencia B, el Dense, un grupo muy fuerte, y entonces pues iba todos los días de Cartagena y a Torrevieja por la autopista, y tuve 2 años. Llegué en diciembre y terminé en diciembre, bueno, 2 temporadas enteras, ¿no? Hicimos playoff, perdimos el ascenso del último partido, pero hicimos playoff, una temporada muy buena. El año siguiente también hicimos una temporada muy buena. Ujú. Y luego de ahí ya empezaron los problemas económicos porque, bueno, al final sí, una constructora que ayudaba al club pues dio en quiebra Sí. y muchos problemas económicos. La verdad que hicimos un equipo fuerte en noviembre y diciembre, el equipo iba primero o segundo y de una forma honesta, pues la junta directiva, pues mira, ¿para qué si ya estamos teniendo problemas en octubre y noviembre? Os voy a ayudar al ayuntamiento a nivel municipal, yo puedo sacar los mejores jugadores que tenemos, yo también me voy hasta diciembre, se va el entrenador y vosotros con jugadores de la tierra, más 8 o 10 que se quedan de buen nivel, la Ujú. categoría la vais a mantener. Y entonces, bueno, fuimos. Sí. Saqué a 5 o 6, un poco ese trabajo también lo hice en el Murcia, de otra manera. De eso ahora Había te problemas. preguntaré sobre Sí, eso. sí. Entonces, bueno, y ahí pues se dio el equipo, iba el segundo cuando nos fuimos en enero, se sacrificó el proyecto deportivo, pero al final todo el mundo cobró en junio. Entonces, pues yo, a partir de ese año, esos 4 o 5 meses que me fui, pues estaba viendo fútbol, seguí, y me firmó el Águila en segunda vez, como la primera vez ahora. Y en Águila en segunda vez, pues hicimos una temporada más o menos digna, el equipo se quedó entre los 8 y 10 primeros, y ya volví a trabajar para el Granada. Ujú. Ahí un poco, ya como, bueno, técnico del club. Ahí está mi hermano Juan Carlos también, está Quique. Sí. Y trabajé para Granada, pues, pero viviendo en Cartagena, ¿no?
Y entonces pues había fútbol por la zona, pues estaba al día y trabajaba para ello, hasta que, bueno, pues, mi trayectoria ha ido de menos a más, y de preferente, tercera, vine de abajo, no es que dice tan... Entonces, como aprendiendo de las dificultades, ¿no? De problemas económicos, de equipos de abajo, de equipos de barro, de tercera, preferente, segunda B. Y entonces ya me contrató el Tenerife. Mm. Me contrató el Tenerife, pues, de estar dentro de la organización de Granada. Y nada, y me fui para allá en un club muy grande. eh, y bueno, en una situación un poco mala porque el Tenerife estaba 2 temporadas antes en primera división. Tenerife Sí. bajó de primera a segunda, hizo un equipazo para subir a primera y encima bajó a segunda B. Tuve una reunión con Miguel Concepción, que era el presidente, antes de ir, y en mayo ya estaba ahí porque el equipo ya había descendido, faltando 3 o 4 jornadas. Y entonces me dijo, mira, hay un montón de problemas económicos, jugadores con cantidades muy grandes, de 200, 300, 400 mil euros. Esto no se puede mantener en primera red, o en el momento que era segunda vez. Y nada, pues empezamos y la verdad que me dejaron trabajar libremente. Y bueno, pues un poco, te resumo un poco la trayectoria, un poquito hasta la época del Tenerife, que luego es más extensa. Y bueno, mis comienzos como lo que es la edición deportiva. He estado 16 años como profesional, de los 34 que me retiré, de los 18 hasta los 34 aproximadamente, y de los 34 hasta la fecha, pues sigo en el fútbol, ¿no? Desde el 2002, vale decir, 2002, que me retiré, monté la escuela, o montamos la escuela, y hasta la fecha, que hace una temporada, hace 2 meses que lo he dejado del Cádiz, ¿no? Por voluntad propia. Lleva 4 temporadas en el Cádiz. Anteriormente, pues trabajé para el Elche también, para la edición deportiva del Elche, en la época del Murcia, también anteriormente. En el Córdoba estuve en segunda A, después de Tenerife, Ujú. que quedamos un gol del ascenso a segunda A. Quedamos segundos por detrás del Castilla, que tenía a los Lucas Vázquez, Carvajal, José Lu Morata, un equipazo. Y el Tenerife, pues nos quedamos segundos en liga regular. Y perdimos el playoff, el tercer playoff, pasamos a la 2 eliminatorias, y la tercera eliminatoria perdimos contra Ponferradina ahí con 20 personas en Santa Cruz. El Ujú. trabajo fue muy bueno, muy bueno, muy bueno, en líneas generales, porque le ahorré al club casi 3 millones de euros en negociación en verano, Sí. en contrataciones a otros clubes y en ahorro. Y luego el equipo estuvo hasta el final, pero había un cambio, el presidente me dio la enhorabuena y bueno, al final entró una persona de ahí de la tierra, Ujú. había un poco un tema un Sí. poco de la zona, tenía que presidente y ya está, entró un tinerfeño y la verdad que ese trabajo me valió para luego, bueno, seguir trabajando para Granada después, viendo fútbol, y luego ya me contrató el Córdoba en segunda A Sí. y tuve la fortuna, en diciembre llegué, hice un montonazo de cambios en el filial y en el primer equipo. El filial nos mantuvimos en segunda B, estamos en segunda y nos mantuvimos en mitad de tabla. En Ujú. diciembre estamos en el equipo último, cuando llegué a segunda B, hicimos cambios y se quedó el puesto 11 y el primer equipo pues subimos a primera división, que después de 40 y tantos años no había subido nunca el Córdoba a primera división y subió a primera división y bueno, fue el partido aquel que recordará Vicente contra Sí. Las Palmas, que se tiró la gente al campo, Sí, sí. ¿te acuerdas? Y Lo, entonces lo- lo Las que Palmas, tienen es el celebrar las cosas antes de tiempo, porque efectivamente. saltaron al campo, estaba ya todo terminado y no había terminado todavía. Y creo que quedaban 5 o 6 minutos, ¿no? Sí, quedaba el minuto Sí, 40. Además, aparte bajó el presidente sí. Ramírez con el micrófono a decir a la gente que por favor calma, que quedan 5 o 6 minutos para acabar el partido. Ujú. Y el árbitro era el árbitro lorquino, Ah, en la actualidad, que está en primera división. Sánchez Porque Martínez. sí, efectivamente, que en aquel momento, bueno, pues estaba en segunda y hizo ese partido de playoff. Y bueno, pues al final bajó, se paró todo, la gente se metió como en las pistas de atletismo, se Sí. apartaron y bueno, siguió 5 o 6 minutos más. En ese momento yo creo que los jugadores de Las Palmas se desconectaron un poco. Nosotros, bueno, una combinación, un centro, y ahí pues el mexicano nuestro pues la empujó y empatamos 1-1. Y como en aquel entonces el gol de fuera valía doble. Sí. Entonces en Córdoba habíamos quedado 0-0 y ahí a 1-0 perdiendo y empatamos 1-1. Pues nada más que sacar del centro, pido al final. Y pues imagínate, el caos para la afición de ahí. Y vivir nosotros de dentro, nosotros estamos todos en palco, el presidente, las mujeres, ¿no? Y tal. Ujú. Bueno, eso fue una cosa, es decir, nos dejaron solos,
sí. y todos los aficionados ahí mezclados. Y bueno, pero al final logramos ascenso con el Córdoba a primera división. Mm. Para mí, bueno, a nivel deportivo como director deportivo es mi mayor logro, Bueno, pero fíjate, mi trabajo en Tenerife fue muy duro. Y duro porque, es decir, la gente no sabe que muchas veces el director deportivo no es solamente lo que contrata, es lo que tienes que negociar para despedir. Y cuando hay grandes problemas económicos, eso son empresas y tienes que estar para que la empresa en aquel sí, momento, hasta que un dinero fíjate, por medio. Pedro, que luego, por ejemplo, tú ves a equipos transatlánticos de fútbol español que fichan a lo que haga falta, que vale 20 toma 20, pero luego a la hora de dar bajas, rescinden contratos a tope, me imagino, no consiguen colocar jugadores y no dejan que se vayan a coste cero. Eso es una labor que no es nada fácil, desde luego que no, pero claro, esta gente, no sé si es que no le piden ese tipo de soluciones. No voy a nombrar ningún club, pero todos sabemos a qué club nos estamos refiriendo, que compran muy caro y no saben vender. Y Mm, luego el tema de las fichas estratosféricas de ese tipo de club, que claro, a lo mejor uno que juega, yo qué sé, 10 partidos al año, pues a lo mejor gana 1 millón de euros al año, claro. tranquilamente. El fútbol sí, va a subir las cantidades, pero al final es lo mismo. Yo sí, lo he hecho con la misma pasión cuando he Mm, tenido que hacer decisiones en la Unión como cuando estaba en Córdoba en primera, o en Tenerife, o en Murcia. Sí, yo he estado en todas las categorías, sí. Desde preferente, tercera, segunda B, segunda y primera división. Entonces, bueno, pues al final la salida de jugadores no es un plato, no es agradable. Y bueno, en Murcia pues lo tuve que hacer también ahí, cuando me contrató en este caso Tornel, sí. y aún estaba Chema de presidente, Ujú. pero estaba Tornel de máximo responsable, ¿no? Y bueno, me tocó en diciembre, me contrataron, sabían mi experiencia que había tenido y bueno, pues prácticamente en aquel momento creo que en Murcia pues fue casi 500.000 euros porque si no en Murcia desaparecía por los impagos de AFE. Sí, sí. ¿Vale? Entonces, en el mercado de enero. Y era eso lo más urgente. Entonces, bueno, sí. Y tuve que sacar casi a los 3 4 5 jugadores que mejor había. Corredera, Dani Aquino, pasarlo. Que muchas veces hay una negociación que hay un desgaste y te toca a ti pues, ser como el malo de la película, ¿no? Ujú. Porque al final la junta directiva pues, te deja a ti como figura para intentar pues, que tú negocies siempre de una forma que sea ventajoso para el club. Y yo Sí. me debo al club. Y el club jugador, pues claro, y los representantes están en su capacidad de ellos defender su postura, me parece totalmente lícito y ético, ¿no? ¿Cómo fue esa Pero que vivencia? no es agradable. ¿Cómo fue esa vivencia en el Real Murcia? ¿Cómo? La vivencia en el Real Murcia, ¿cómo Hombre, fue? no es agradable. Primero, prácticamente las contrataciones fueron los jugadores las cuarta o quinta opciones, ¿no? A la hora de firmar, porque Ujú. si te están pidiendo que hay que ahorrar, no que no te vas a gastar. Pero está claro que el equipo se iba a mermar. Si Sí. intenté quitarte a los 4, 5, 6 jugadores más caros o que ellos se quieran ir, porque es verdad que hay algunos jugadores que se quieran marchar. No voy a decir ahora nombre, voy a crear polémica, pero hay algunos jugadores que te piden salir porque faltan 2 meses que Puede no decir, cobra, un mes que no cobra, 2 meses. puede decir el Entonces, nombre, bueno, no pues pasa nada. no. Entonces, no, porque ya ha ¿No? pasado y bueno, en aquel momento salió y hay gente que pues, quería salir porque es normal. Oye, yo quiero mucho al club, pero mi familia está por encima. O sea, no. O yo quiero tal, pero 2 meses y me hace un equipo. El fútbol tiene un sentido que la gente quiere a los ganadores y no a los perdedores. Y también a los clubes que tienen economía y no a los clubes pobres. Y en aquel momento el de Murcia, una institución grande, los jugadores por su entidad, por su afición y por todo quieren ir, pero es verdad Sí. que había problema económico y que había que solventar. Entonces, tienes que tocarle los contratos a los jugadores. O que a lo mejor en aquel momento pues también debía un mes, 2 meses, hasta que todo un poquito se medio regularizó, ¿vale? Sí, sí. Y vivir esa situación un poco inestable no es fácil y los directores deportivos en ese momento tienen que tener temple, entender las reacciones de los jugadores, ¿vale? Pero bueno, tienes que defender tu postura y que los jugadores que en ese momento no es lo mismo que tengan la madurez que puede tener una persona con 40 años ya que un chico con 25, Claro. 30, 32 años que Ujú. dejó todo. Entiende reacciones como yo entiendo ahora a mi hijo que tiene 28 años. No es Sí. lo mismo. Y la edad de los jugadores pues son de 22
o 18 a 34, 35, 33. Ujú. Y luego algunos pueden entender, el club, vamos a llegar a un acuerdo y no pasa nada. Y otros se lo toman más personal, ¿sabes? Sí. Entonces, bueno, fue un poco de desgaste lo del Murcia, pero sí es verdad que el Murcia salvó la situación económica con todos estos movimientos y también con otros movimientos de ayuda de inversión, ¿sabes? O de accionistas y de aficionados que Sí. colaboraron la salvación del Murcia. Y yo puse mi granito de arena en la edición deportiva esos meses que estuve ahí, sobre todo en el mercado de enero, para abaratar y para que el Murcia pudiera seguir funcionando en la categoría y salvando, por ejemplo, la deuda en este caso AFE, ¿no? Ah, Y, ¿de cuánta y pasta estamos hablando, Pedro, que ahorraste en en el Murcia yo creo, ese mercado? ahorrar, yo quiero decir, negociar, por ejemplo, pues aquí no se traspasó, Corredera se traspasó al Valencia, y aparte de los contratos que tenían ellos, por decirte dos jugadores, no te voy a decir cantidades, pero yo creo 400, 500, 600 mil euros más o menos. Para segunda vez está bien. Dinero para la categoría, ¿eh? Ah, sí, sí, pero porque al final había una deuda con AFE, con el Sí. sindicato, y está claro que eso era prioridad. Que el Murcia se quedara quinto, cuarto o noveno, o, Ujú. o que salvara la categoría, Sí. era importante, pero menos importante. ¿Sabes? ¿Por qué? Porque es más importante la Sí. viabilidad económica de que Murcia seguiría por lo menos sobreviviendo en esa categoría. Ya cuando se llegue junio, el equipo se salvó tranquilamente, sin problema. Y entonces, pues si hay una inyección económica y poco a poco ya parece que había mayor estabilidad y bueno, ya de ahí poco a poco, años, hasta la fecha de hoy, que hay una estabilidad importante y ya se ha visto en los últimos 2 años con el presidente con Felipe Moreno, que ya hay una cabeza visible, clara y hay tranquilidad en las casas y se va al mercado. Ahora tiene la presión del Murcia, la presión de la afición, la exigencia histórica y que el presupuesto del Murcia es más grande de la categoría, o no sé, uno seguro, por lo cual ahora toca pues que la presión que esos jugadores que ha contratado la dirección deportiva Sí. y el entorno pues sepa darlo. Ujú. ¿Cómo ves al Real Murcia? Ahora vamos a hablar de la plantilla. Me gustaría también hablar, no sé si prefieres hablarlo ahora o, o más adelante sobre tu paso, en este caso, en la época del Real Murcia, cuando llegas con 19 años, debutas Sí, sí, en primera, en fin, cuéntanos un... bueno, te lo vamos a dejar eso para luego después, porque yo creo que eso va a ser más, no sé, más de batalla de Molona, de hace unos años. sí, uh-huh. Vamos a empezar con la actualidad en este caso. ¿Cómo ves al Real Murcia? Porque han seguido bastantes jugadores. De hecho, del curso pasado, espero que no se me olvide ninguno, los he apuntado, ¿eh? Gianfranco Gaccianiga, David Vicente, Jorge Mier, Alberto González, Anchón Jasso, Esteban Sabelic, Andrés López, Isi Gómez, Joao Pedro, Juan Carlos Real, Pedro Benito, Mateus Cadorini y Flacus, que aunque ha sido fichado, lo meto como que continúa. 13 jugadores me salen. Y luego de los que han llegado nuevos, algunos yo les veo bastante calidad. Ha llegado el portero Piñeiro, el lateral izquierdo Cristo Romero, los centrocampistas Mollita, Antonio David y Secou, los extremos Ceca y Álvaro Bustos, y los delanteros Ekain y Salk, junto al míster con Joseba Echeverría. Eh, Creo que el equipo se ha reforzado muy bien y se ha mantenido Sí, una sí, base importante que yo creo que es clave para ver los frutos, porque aquí se ha sí, tirado siempre, Pedro, se van 18 y viene 21. sí. Bueno, se ha mantenido una base del año pasado, porque la verdad es que la plantilla del Murcia está bastante bien y ahora, bueno, se pondrá muchos jugadores de los que has dicho que han venido, pero bueno, los Mollita, los Flacu, los Ekain, son jugadores muy interesantes de la categoría, que han jugado en categorías superiores, que saben llevar esta situación de presión del entorno, que están con un rendimiento actual y que, bueno, que a nivel físico están bastante bien. Ahora la diferencia, pues Echevarría, que es un entrenador valiente, ¿vale? Atrevido, que juega en campo contrario, que le gusta presionar, que es un tío de carácter, pero positivo y que le gusta presionar y jugar muchas veces para la línea adelantada. Y entonces, bueno, vamos a ver, han dado una de cal y otra de arena a nivel de resultados, aunque es verdad que, bueno, que lo podría ser 1-0 de penalti, en gol de Flaco, pero es verdad que le Golazo, complica por un cierto. poco. Sí, le complica un poco el Torremolino, que precisamente el entrenador del Torremolino lo firmé yo en el Tenerife, Antonio Calderón. Lo tuve en Tenerife, empecé la jornada, pasa que tuve que destituirlo en la jornada, no sé si la 17, 18, porque el equipo de Tenerife no puede.
un momento que el equipo estuvo el cuarto o quinto y ahí la presión era brutal. Ahí en Tenerife el entorno, pues igual que en Murcia. Ujú. Y encima con una presión añadida de que el equipo venía segunda y que 2 temporadas anteriores estaba en primera. Entonces, claro, si a los 15 minutos el equipo venía ganando 1-0, ya era pitada. Y entonces los jugadores también tienen que saber, también firmes jugadores para que supieran manejar esas situaciones. No es lo mismo en un entorno que en Sí. otro. Entonces, yo Ujú. lo vi en el Tenerife. Es que Y entonces, la el gente eso Murcia tiene que lo saber ve adaptarse a sencillo, eso. ¿Eh? en el sentido que hay gente que lo ve eso sencillo, en el decir, bueno, es que tal, pero es que hay chavales que no saben llevar esa presión o no han estado acostumbrados a jugar en un estadio donde vas a tener 12 15 o más espectadores, 12 o 15 mil espectadores o quizás más, que eso no es sencillo. A lo mejor hay chavales que llegan aquí y están acostumbrados a jugar ante 2.000 personas o una cosa así. Claro. Los nervios, el miedo escénico, ese run run del que hemos hablado muchísimas veces en Murcianistas, de cuando no salen las cosas de la grada, ahora todo eso parece que se está controlando mucho más, pero históricamente jugar en Murcia, en el Murcia, ha sido así. Si las cosas no salían bien, Sí, sí, la grada empezó el murmullo que se oía de fondo, que eso desde claro. el campo lo oís Pero perfectamente. bueno, que el campo del Murcia, yo lo he vivido directamente. En el Murcia en aquel momento pues se vivía, pero bueno, había un trasfondo económico, que eso al final, pues el jugador, algunas veces es una contradicción. Es como cuando hay problemas económicos, siempre el jugador puede tener la excusa de que Mm. hay problemas económicos y Sí, la presión mediática o de afición lo excusa un poco, ¿no? ¿Vale? sí. No se excusa, pero se puede medio, bueno, sí, no esa presión como ahora mismo, por ejemplo, el tema del Murcia, como yo tenía el Tenerife iba todo fenomenal, Mm. económico, bueno, económico, se saneó todo, se hizo un presupuesto para segunda vez, se ahorró en gestión deportiva de salida y entrada de jugadores casi 3 millones de euros Claro, está con todos los mal. contratos que había en segunda A, que eran contratos pues, grandes, 200, 300, 400. Entre ellos yo tenía a Nino, que de ahí lo rescindí, llegó a un acuerdo con él y lo firmó ¿fue Osasuna o el Sporting de Gijón? Creo que fue Una, Osasuna y a Ricardo. ¿Eh? una me suena. Sí, tenía a Julio Álvarez también con contrato grande en aquel momento. Bueno, jugador importante. Natalio que juega en el Murcia. Sí. Bueno, que hubo muchos jugadores de decisiones pero bueno, fue bien, la verdad que salió y luego es verdad que tenía un presupuesto pues grande también, pero jugaba con un Castilla que tuvimos la mala suerte de contar un plantillón, como te he dicho anteriormente, los Carvajal, Lucas Vázquez, los José Luis, los Morata, los José, y se quedó primero, nos quedamos segundo, y bueno, y por un gol, un tal, pues no sube. El Sí. Murcia pone en la situación, que pues, juega playoff, tiene la mala suerte, hace una buena temporada, no te quedas primero, te quedas segundo, un mal día y ya está. Entonces, bueno, es decir, el Murcia está actualmente todo bonito económicamente, con buenos presupuestos, con una base del año pasado, con 4, 5, 6 o 7 pinceladas de calidad para intentar a ver si ese atrevimiento que tiene el entrenador y con un punto de jugadores por encima, en los 90% de la plantilla por encima, Sí. pueden llevar ese peso. El otro día contra el Torremolinos, pues bueno, hubo fases donde le crearon problemas. El Torremolinos son equipos ordenados, equipos de presupuestos normales, En el y fútbol le hoy puede día, hacer si daño tú a defines, te está cuesta caro. todo, se iguala, el trabajo táctico, todo el entrenador lo tiene, el tema físico a nivel profesional, el talento, y la definición lo que puede marcar un equipo con otro, ¿no? Y sobre todo el fondo de armario, que cuando hay lesiones, sanciones, pues lo típico, pues bueno, pues tiene, no es lo mismo el suplente del Torremolinos que el suplente del Murcia, no es lo mismo el suplente del Antequera que el suplente del Murcia, porque estamos hablando del Murcia. Sí. Si es del Tenerife, que ahora ha bajado igualmente a primera red, pues la plantilla será grande. Y todo eso tiene que saber llevarlo el director deportivo y que el presidente es muy importante que lo respete y que lo refuerce, ¿no? Yo Eso creo que es Pedro, importante. Tenerife y Real Murcia son los grandes favoritos, tanto de un grupo como de otro, para quedar campeones, Sí, sí, está claro. viendo las plantillas de uno y de otro. Está clarísimo. Los dos, lo normal que. Normal. También está el Ibiza, bueno, Sí, Cartagena empezó sí, también, que es un efectivamente. equipo que Hay está 5 o bastante 6 equipos unido. este año que van a dar mucha caña para entrar entre los 4 primeros. Eso Sí, sí. está muy claro. Y no va a ser, desde luego, nada, nada sencillo ni nada fácil, porque como tú acabas de decir,
En estas categorías, ya casi prácticamente te diría que en todas, se iguala todo, puedes tener mucha calidad, pero los partidos se enmarronan, pérdida de tiempo, no sé qué, y al final se termina igualando, pues si no por una cosa, por otra, y es muy difícil conseguir las Y la victorias. actitud, la capacidad de trabajo, a lo mejor trae un jugador bueno, de un perfil más bajo, pero tiene esa capacidad de trabajo y se adapta, y a lo mejor trae jugadores de segunda A que ya no tienen el ritmo, y sí Está. tienen el nombre, pero el nivel físico, porque claro, cuando tú bajas de categoría normalmente tienes ya una edad un poquito más avanzada. Ujú. Entonces, a lo mejor a nivel físico, la exigencia que te pide esta categoría no la tiene, sin talento. Y al final, mínimo, como siempre digo, 10 jugadores y medio tienen que correr. ¿Vale? Puede Y, tener ese medio que, bueno, que corre un poco menos, pero su talento es descomunal. O sea, pues sí. descomunal para la categoría, para Ujú. esa categoría. Sí. Pero los dos nuevos 10 que tienen que correr a nivel táctico y a nivel físico. Aquí corre todo, hasta los porteros, ya te lo digo. Aquí no, hombre, ahora cuando se juega con defensa adelantada, el portero tiene que ser jugador. Sí, 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 tiene que tener buena visión además Y de tiene que jugar juego, con la buen pelota. juego de pies. Pedro, vamos a hacer un alto en el camino porque va a aparecer ahora por aquí Murcianistas S.A., episodio Muy 113. bien, Y volvemos ahora mismo. Así es que muy nada, bien. nada, en segundos estamos Encantado, aquí. Vicente. Sin problema. ¿Veis? Somos muy rápidos, ya estamos aquí de vuelta, como el que no quiere la cosa. Hablando con Pedro Cordero de lo divino y lo humano. Hablábamos de los fichajes, bueno, me consta que los tiene controlados a muchos de ellos y no a todos, pero hay jugadores para elevar ese nivel. Mollita tiene una trayectoria detrás impresionante, Álvaro Bustos, Cristo Romero. Ekain, que el otro día, bueno, los partidos que ha jugado me ha gustado bastante. Creo que estos jugadores elevan el nivel, ¿no? De la plantilla del Real Murcia. Antonio David, que también tiene muy buena pinta, el chaval. Sí, 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 todo. Sí, la verdad que sí. Todos los jugadores pues le dan ese plus, ¿no? Mm, Bueno, en el club, el día a día, lo que han competido la temporada pasada, donde han visto ellos que tenían más carencias o más deficiencias, donde han intentado reforzar. Entre el entrenador y el director deportivo, pues seguro que han intentado mejorar la posición, y es verdad que de cara a todo lo que lo vemos desde fuera, ujú. son jugadores de alto nivel para la categoría. Sí, sí. Luego es engrasar la máquina, es saber dónde uno mejor, si es mejor jugar con línea de cuatro, con tres, jugando en campo contrario, o si presionas muy arriba, a lo mejor la línea de cuatro es demasiado adelantada y tienes talento, pero no presionas suficiente y te superan línea. Ya son matices que los entrenadores, estos más en sí ellos, donde aprietan porque, bueno, aunque tengas un equipo de alto nivel para la categoría, te pueden doblegar también dándote la espalda o saliendo por zona interior o banda. Si tu equipo tiene calidad, pero en en ciertas partes del campo no hay esa agresividad o esa presión sin balón que en estas categorías pues son tan importantes, ¿no? Ujú. Bueno, familia de directores Y bueno, deportivos. y ahí O- hay mucha... ¿Eh? Pedro, decía que Sí, gente. familia de directores deportivos. Juan Carlos y Jorge, que están en el asunto también, y tú que vuelves ya a estar operativo. Sí, sí, sí. ¿No se da la Sí, idea sí, de estar bueno, yo he juntos los tres? estado, la verdad que Jorge, sí, Digo que si no os dais la idea de estar juntos los ¿eh? tres. Sí, ¿Me escuchas no, bien? no, no, Ah, no, hemos estado, yo he estado trabajando ahora en el Cádiz, sí, sí, he estado trabajando en el Cádiz hace 4 años, después de mi paso por después del Murcia, estaba anteriormente en Lorca, y ya he estado 4 temporadas en el Cádiz, ujú, y prácticamente hace un mes, 2 meses, hablé con el presidente, con mi hermano Jorge también, que está en la Secretaría Técnica, con Juan Cala, que está como director deportivo. Y bueno, creo que agradecía a ellos estas temporadas que he estado sobre todo el presidente, pero que quería dar un paso al lado, quería hacer otra clase de cosas y bueno, quería estar un poquito más independiente. Y bueno, ahora, pues ya digo que llevo desde 30 de junio,
julio y agosto, ahora estamos en septiembre, pues ya pues, viendo fútbol y esperando ya más bien la parcela como la edición deportiva. Si sale otro equipo, otro club, ya sea una categoría en otra, pero me gusta más decidir, gestionar y tomar decisiones. No está, el fútbol no es fácil, ¿eh? Y bueno, por eso una de las cosas que tengo la escuela, que estoy aquí como director y presidente, y Sí. tengo que sí, gestionar 500 niños, pero todos los fines de semana pues, veo fútbol profesional y quitado que he estado 4 años súper activo y al día, pues esperando cualquier situación que sea interesante y que estoy, como que dice, con las maletas preparadas si hace falta ir a algún lado, siempre y cuando sí, la situación lo requiera, ¿no? Mi hermano Pues, Jorge, que lo hemos comentado, y Juan Carlos son dos grandes directores deportivos. ujú, Juan Carlos tiene una trayectoria enorme a nivel de gestión. Se dejó el fútbol muy joven. Es más, fue director deportivo mío. Yo sí. fui jugador del Ciudad de Murcia con 33 años, 32, y Ujú, él era el secretario técnico del Ciudad de Murcia, en tercera, y él me firmó. Fíjate, pasa, yo soy mayor que él, yo acabo de cumplir 57 años. Y Juan Carlos tiene una trayectoria grande, pues de los ascensos con el Granada, del Ciudad de Murcia, Tenerife, Cádiz, ¿sabes? Y ahora estoy aquí en Zaragoza, hay una presión muy grande y bueno, pues, tuvo más complicaciones, pero él también está metido en el mercado y en cualquier momento está activo, está siempre viendo fútbol. Viendo y Jorge igual, Jorge ascendió con Elche a Segunda A, lo sí, ascendió, luego estaba en Granada también trabajando, en el Cádiz, y sí, y Jorge sigue en el Cádiz, ¿eh? Jorge sigue en el Cádiz, sí, y Jorge y yo trabajamos juntos en el Elche. Y ujú, nada, la verdad que no es normal que hayan tres directores deportivos. Hemos estado los tres en primera división. sí, Jorge cuando estaba en Cádiz, Juan Carlos estaba en Granada y yo estaba en el Córdoba. Y ujú, muchas veces a la hora de buscar el mercado, pues muchas veces pues, hablamos por teléfono, pero mm, la conversación era muy corta, porque sí. claro, estamos trabajando y Te cada uno pisaban. defiende su Claro. empresa. Sí, también en la etapa que estuve con el Granada, quiero agradecer también a Quique Pina, que creo que es un gestor brutal. Luego llegaron las circunstancias suyas personales, pero que también me ha ayudado y quiero agradecerle cuando he estado en el Granada o cuando he estado en otros clubes, que siempre ha estado cerca, ¿no? Entonces, bueno, pues, eh, igual que ahora esta etapa del Cádiz, que también el presidente Manuel Caíno bueno, sí, ha contado conmigo, he estado 4 años, en este caso pues Ujú, estaba trabajando y en este caso era el presidente. sí. Bueno, así que al final el fútbol llevo de los 34 años que me retiré y tengo 57, pues bueno, pues casi veintitantos años ahí en el pie del cañón. He trabajado hasta en la Fundación Social del Real Madrid, trabajé en la cárcel de Sangonera, la prisión de Sangonera, por mediación del director de prisión, que era amigo mío, un médico que falleció. Y bueno, siempre he sido curioso y desde escuela, desde Pedro, campus, te desde tengo que club, es preguntar por decir, una cosa, el Pedro. fútbol hay que amarlo desde la raíz. Dime, Eh, coméntame. Tu paso por el Real Murcia como director deportivo, ¿cómo terminó la cosa? ¿Te fuiste tú? Bien, para ¿Te mí invitaron a irte? terminó. Vamos a ver, el tema, sí, yo fui el que di el paso y que hablé con la junta directiva y le dije que si, oye, si la situación estaba cambiando, pues que lo mejor era que yo diera un paso al lado y que yo no quería estar hasta junio. Entonces llegamos a un acuerdo y yo no me acuerdo entonces y perdoné 2 o 3 meses y me marché, ¿vale? Porque la verdad que el club, yo hice el trabajo desde diciembre que llegué hasta febrero o marzo y cuando llegué Sí, febrero o marzo, bueno, pues el equipo ya se había hecho el trabajo, febrero o marzo, hubo, como se dice interiormente, un cambio, llamaré junta de gobierno sí. y ya pues dominaba interiormente otro sector. Entonces, bueno, pues al final vi las sensaciones, ya la experiencia te dice, cuando ves sensaciones y ya el equipo lo único que necesitaba era terminar la temporada y replantear de nuevo y antes de que acabara la Ujú, temporada, pues yo no quise aguantar hasta junio, no sí, quise porque, bueno, pues ya prácticamente era marzo, que ya era gestionar una plantilla de equilibrar simplemente para terminar la temporada y ujú, salvar la categoría. Y entonces, pues, di un paso al lado, hablé, me comentaron que iba a hablar con la Junta, dijeron que sí, y entonces, pues, llegamos a un acuerdo, se perdonó un mes más, perdonó un par de meses, y llegamos a un acuerdo. Fue una parte, pues, de la dos, ¿no? Porque
porque nadie me dijo, Pedro, no contamos contigo. Me dijeron, sí, oye, Pedro, espérate hasta el 30 de junio. Y yo dije que no había las cosas claras, ya se había hecho todo el movimiento fuerte que era el mercado de enero, que era la salida de jugadores y la contratación de algunos para el filial, que firmamos también unos cuantos para el filial, para el Murcia. Que fíjate, el Murcia en aquel momento, a nivel deportivo, ya que me sí. comentas, el División de Honor se salvó, que estaba en descenso, traje a Tommy por Ujú, Raúl, que la verdad que Raúl sí. es un buen entrenador, que estaba en el Real de Cartagena y todo el molinense, pero bueno, se cambió a Tommy, fue compañero mío en la época de primera división, y salvamos el equipo cuando estaba en descenso. Y el filial del Murcia también estaba con Javi Moto en un momento, y el equipo mejoró y se quedó en una zona tranquila, era el Murcia B, ¿no? Ujú. Y hasta ahí la salida mía, pues al final las sensaciones no las ves positivas. Después de pasar todo y llegamos a un acuerdo. Y hasta ahí de una forma intenté irme lo más legal posible y bueno, agradecerle pues en aquel momento Es que, pues, en aquel momento a Paco Tornel, ujú, estaba Chema como presidente sí. y así fue un poco mi salida de Murcia. Creo que cumplí con mi cometido. Yo no, ni más ni menos, fui honesto, fui profesional y cuando vi las sensaciones, porque el Murcia en aquel momento, es verdad que yo dije la frase aquella, zapatero a su zapato, ¿no? Que Ujú. salió luego, pero lo dije porque es muy complicado tomar decisiones cuando hay tres, cuatro directivos que quieren decir diferentes cosas con un director deportivo. Entonces, yo hice mi trabajo, llegó febrero o marzo, y es difícil. Sí, yo entiendo que todos quieren lo mejor para el Murcia, tomar decisiones, pero tiene que Fue haber, sorprendente como dirigirse como marcha. empresa, dirigirse. ¿Eh? Que digo que fue sorprendente porque Sorprendente. no lo esperábamos, yo creo. Sí, sí, pero bueno, al final a mí me gusta estar motivado, te digo la verdad, y yo soy pasional de Huesca cuando era jugador, cuando soy director deportivo. Es más, ahora en el Cádiz que me he ido, pues la gente dice, pero ¿por qué te he ido el Cádiz? Un club grande, tienes tu trabajo, ves fútbol, te mueves por toda la Levante, ¿vale? Sí, pero ya hay un momento que me gusta participar, ¿sabes? Es cuando no te sientes participar, pero que lo entiende o más directamente pues bueno, pues he estado bien, he hecho otra clase de cosas y una etapa que más no he dado un paso y agradecido. Y ahora pues, puedo hacer otras cosas. En aquel momento en Murcia hice mi trabajo, llegó febrero o marzo, se lo dije a las personas que tenía que decírselo Ujú. y creí conveniente, y lo hablan con la Junta y dije, venga, va, y después llegamos a un acuerdo. Entonces, bueno, el equipo terminó, me sustituyó, me cambió por una persona que estaba en el club, en la secretaría técnica, y bueno, me acabó el Murcia, se consiguió el objetivo. Satisfecho a nivel profesional porque mi cometido para lo que iba se cumplió. Honesto, la historia te dice que al final, después de todas las cosas que han pasado en Murcia internas, prácticamente mi trabajo se quedó un trabajo digno y para mí me fui bien. Y Ujú. muchas veces no es, hay que saber cuándo llegar a los sitios, pero es más importante cuando tiene que saber irte. Yo creo que decidí muy bien y el paso del tiempo pues me he quedado con la conciencia bastante tranquila. Bueno, vamos a ir al tercer grado. Te voy a dar dos opciones y me tienes que decir una. Si en un casual no quieres decirme o no te da la gana, te doy la opción de un comodín que puedes usar solo una vez. Y tú nacido en Cartagena, la gente, todo el mundo conoce el asiático, así es que esa va a ser la palabra de comodín. Si no quieres responder, dice asiático y ya está. Sí, Venga, pues vamos al lío. vale. ¿Marinera o A ver si pastel de acierto carne? alguna. Sí, sí, pues yo te doy dos opciones, tienes que elegirme una. A ver, es que me ha dicho, no, acción, me quiere hacer. Me ha dicho la primera que no te escuchado bien. ¿Marinera o pastel de carne? Empezamos. Marinera. ¿Cerveza o vino? Vino poco, pero algo vino. ¿Playa o montaña? Montaña. ¿Fútbol ofensivo o fútbol defensivo? Bueno, me gusta hacer los equipos desde atrás, fútbol defensivo. Mm. Luego también su parte de alegría, creatividad y espontaneidad en ataque, pero desde una estructura defensiva. Ahora te voy a hacer una de las fiestas. ¿Cartagineses y romanos o entierro de la sardina? Eh, no soy mucho de fiesta, ¿eh? No soy mucho de Cartagena y no soy mucho de la salida.
soy más de Semana Santa de procesiones y bueno, soy más del bando de la huerta también. Ah, pues mira, pues vamos a cambiar el turno de la sardina, ponemos bando de la huerta. Me gustan los dos. Me gustan los dos porque tú estás en Murcia. ¿Eh? Podemos cambiar el turno de la He sardina por el bando de estado, la no huerta. sé, por eso digo que soy más de... Ahí no me mojo, soy de las dos porque realmente me gustan las dos. Pues tienes que decirme la palabra mágica. Una de las dos. Pues entonces dime la La palabra palabra mágica. mágica, Sí, Semana Santa. tengas que haber dicho asiático. Es La- el comodín. Asiático, amigo, vale, vale. Sí, 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 Seguimos. es verdad. Nada más, ¿cuántas preguntas más? El asiático, el asiático del albujón, Sí, sí, ¿no? ¿O no? sí, claro. Eh, ahí, Del ahí bar lo Pedrín. inventó. Ahí lo inventó. Lo inventaron en un bar de allí. Sí. Pedro, ¿eres de leer libros o prefieres más la prensa deportiva? No, no, no. Me encantan los libros y bastante de psicología. De Mm, todo leo, la verdad que me gusta leer de todo y la prensa deportiva también, pero la veo lo justo que creo que tengo que ver. A veces que, bueno, sé lo que va un poco el fútbol. Me gusta ver el fútbol más profundo, ¿no? mm, Pero entiendo que los medios de comunicación tenéis que decir la verdad y también provocar situaciones y también vender, ¿no? Entonces, bueno, entiendo que el fútbol es una parte de cara al el show, aficionado, la parte de del un show. poco. Aparte de eso, es que para mí el fútbol es una adicción, es una adicción que el aficionado y un sentimiento que tiene de padre a hijo y Mm, luego pues ya los clubes se encargan de que eso se cree un sentimiento, ¿no? Más profundo. mm. ¿Eres de música? ¿Algún grupo, algún cantante o un estilo musical? Mm, bueno, un poquito de pop, ya está. Mm, Pop, ¿sabes? Arte de Bogotá también me gusta, que fui a verlo sí. hace poco. Mm, Y, y algo de música, soy un poquito de la música un poquito más antigua, de los Camilo Sesto, Perales, siempre soy un punto romántico. música, rollo melódico, Un ¿no? poquito. Hay que ser, tengo que combinar, ¿no? Mm. Combinar las dos cosas. Pedro, ¿eres Algo de de rock and viajar? roll también. Mm. Te preguntaba que si eres de viajar, Eh, algún destino soy de molón. viajar ahora estilo molón, que tú sí lo sabes Ah, llevar sí. bastante bien. Que te sigo y veo que estás constantemente activo. Soy de viajar, pero si digo la verdad, mi pareja le gusta más que a mí, ¿vale? Mm, Y ella tira un poco más de mí que yo de ella. ¿Por qué? También es verdad porque yo he viajado muchísimo. Es verdad que he viajado de trabajo mm, y entonces llega un momento que no es lo mismo viajar de placer que viajar de trabajo. Pero tanto el jugador y luego director deportivo, tanto hoteles, tanto que no es lo mismo estar 3 4 días en un sitio sí, y claro. relajarte, ¿no? Mm, Me cuesta un poco por los viajes. Ahora, si a mitad del viaje de 3 4 partidos se ve algún partido, un poquito de adrenalina, pues lo mm, llevo mejor, ¿vale? sí. Pero Mm, sí puedo. Ahora yo creo que estoy en una etapa que puedo combinar las dos cosas. Viajar de placer sí. y viajar de trabajo. Mm, un poco de todo. Y la última que Se te voy puede a hacer las hacer, dos. sí, Aunque, claro. sí, Aparte ahí está en esa ¿sabes? combinación lo bueno. Y la última que te voy a hacer de Zagal, ¿qué soñaba Pedro Cordero que iba a ser de mayor? Cuando eras un chaval de 10 12 años. Oh, sí. ¿Cómo? Sí, siempre he pensado que iba a ser jugador de fútbol. Mm. Que siempre he pensado que iba a ser Ah, jugador sí, de sí, que no, fútbol. no te había oído, no te había oído. Porque jugador de fútbol, porque, bueno, los estudios bien, cumplía y tal, pero siempre dio pasión. Mi familia, hemos sido 4 hermanos jugadores. Mm, Está claro que Jorge jugó en primera división también. Mi abuelo era entrenador del Cartagena, del Toro Pacheco, equipo de tercera fuerte en aquel momento. En mi casa se ha respirado por parte de mi madre un sí. ambiente futbolístico. Mi padrino, un primo mío jugó en mi casa por parte materno. Mi Sí. padre lo que me ha transmitido un poco, sobre todo, es el carácter, la ambición, la valentía, ser osado, porque ha sido muy aventurero, Ujú, por su trabajo, porque trabajaba en Bazán, ahora en Navantia.
ha estado viajando por todo el mundo, entonces todos creo que tenemos ese espíritu nómada de arreglar y coger las maletas e irnos, porque lo hemos visto mucho coger taxi, avión, irse a otra parte del mundo, ¿no? Ajá. Entonces esa parte pues la tenemos un poco de riesgo y la familia y madre pues nos ha transmitido un poquito la parte de la ilusión por el fútbol, ¿no? Entonces, ¿qué quería eso? Yo con 16 años prácticamente ya entrenaba con el Cartagena, en segunda A, 16, 17 años. Fui muy precoz. Mm, Destacaba siempre. Entonces, pues me pasaron a entrar al primer equipo. Con 17 prácticamente debuté en segunda A. Iba adelantado. Entonces, no es fácil. Y lo que sí era bastante responsable. Entonces, me he cuidado bastante. Y bueno, y he tenido la fortuna de hacer una carrera como jugador bastante digna, ¿no? Sí, haber jugado mm, 6 años en primera, en segunda vez, cuanto a las categorías y Mm. valoro todo, porque al final, jugar en primera, sí, pero los años de Murcia, sensacional. Los años del Albacete, increíble. Mm. Con Morientes, con Salazar, con Menéndez, con Floro, con Víctor Esparra, con entrenadores, sí, con Delfín Yeli, que ahora es el presidente del Girona, con Molina, que ha sido sí, muchos compañeros de altísimo nivel. En el Murcia, con Manolo, con Salva Mejía, con Pepe Mejía, con Juanjo, con Ángel Pérez García, que me abrió las puertas cuando llegué a Murcia. Quiero decir, cuando llegué se comportó conmigo sensacional Ángel. Pepe Idaña, Manu Núñez, el Tata Brown. Me acuerdo el primer día cuando el Tata Brown eh, llegó, me pusieron de compañero con él. Y Anda, claro, él acaba de ganar el Mundial y me dio fíjate. un gol. Y hace 5 días estaba en televisión, o 10 días, Mm. levantando a Copa del Mundo y metiendo gol de cabeza. Y yo lo tenía después compañero de habitación y hablando con Maradona y tal. Y Sí. gente muy sencilla, muy normal, muy afable y cacereño. ¿Sabes? Porque al final es fútbol, ¿no? Y los que nos gusta el fútbol y en la dirección deportiva lo hago igualmente, ¿sabes? Lo Mm. hice con la misma pasión cuando estuve en la Unión Preferente en tercera división, que lo he hecho en el Córdoba en primera y tuvimos la suerte deportiva de subir, que cuando me ha tocado un problema económico, por ejemplo, de salvar situaciones complicadas, que no son agradables, como me Sí. tocó en el Tenerife o en el Murcia mismo, ¿no? Es decir, son situaciones más económicas y la otra parte, pues, hace buenos proyectos. Por eso digo que el fútbol, ¿qué quería ser? Jugador de fútbol. A partir de Mm. eso, pues mi carrera pues la he continuado como en la edición Vinculado. deportiva y ya te digo, mira, aquí mismo donde estoy, en una escuela de fútbol que tengo casi 500 niños, coordinando todo aquí de la escuela y tengo fotos por aquí mías, de compañeros, de amigos, por aquí está Paco Sánchez, que juega en Murcia, juega Sí. en Cartagena, Ujú. Mm. José Ramón Egea, que está aquí conmigo. Por eso te digo que al final el fútbol ha sido mi pasión y es lo que todavía tengo. Tengo 57 años Ujú. y todavía mantengo la ilusión. Eso no es fácil, pero al final ha sido uno los motores de mi vida. Mm. En medio minuto, mándale un mensaje al murcianismo. Pues nada, bueno, que le deseo de corazón que suban, que tengan ese punto de suerte. Creo que tiene una gran estabilidad ahora con el presidente que tiene, con Felipe Moreno, pero que el trabajo que han hecho anteriormente todas las personas, los presidentes que han pasado por ahí, Tornel, Chema, todos los que han ayudado, todos, desde las banderitas rojas que se hacían de los aficionados, Sí. desde las empresas que han Bueno. aportado con Murcia, sí, creo que se merecen subir a segunda. Mm. Y nada, y yo, pues, el tiempo que está en Murcia, tanto de jugador como de director Uy, deportivo, ¿qué más? intento hacer Se lo entrecorta demasiado. más posible. Pedro, lo vamos a dejar aquí porque veo que la conexión se va y Venga, se Gabriel, viene y así es complicado. ¿Me escuchas y me ves? sí, te veo. Ahora es que se ha entrecortado tanto que no nos hemos enterado nada. Lo vamos a dejar aquí, este episodio 113, porque las conexiones, las tecnologías a veces nos juegan estas malas pasadas. Un placer haberte tenido aquí. Mucha gente seguro que se acuerda de ti, de tu paso como jugador de fútbol y obviamente de tu paso como director deportivo, de esa mano que ha hecho Pedro Cordero, esa ayuda pues, para aligerar pues, la pasta que el Real Murcia necesitaba en ese momento para seguir viviendo. Y eso yo creo que el murcianismo
que tiene buena memoria, pues te lo agradecerá enormemente. Pedro, toda la suerte del mundo y a ver si nada, en 15 días o menos me entero que te ha fichado un club para que lo manejes bien. Sí, sí, ahí estoy, es verdad que ahora ya estoy, como se dice, en el mercado. He salido muy bien del Cádiz y ha sido decisión también mía. Y deseo lo mejor al Cádiz. Y bueno, ahí estaremos, ahí esperando cosas Ujú. y siempre con la mejor actitud. Ya lo Muchas gracias, sabes. Vicente, por todo. Pedro Cordero está en el mercado, para que quiera echarle la caña. Sí, Pues lo dicho, Pedro, muchas gracias y nada, volvemos la semana que viene, martes no, porque fiesta, el pues miércoles nada. vamos a estar aquí. Pedro, un abrazo muy grande. Pues creo que ahí se ha quedado la cosa, se ha quedado paralizado por completo. Lo dicho, volvemos la semana que viene, ya sabéis que, como siempre, Murcianistas S.A., todo esto siempre mezclado, que no agitado, pues todas las semanas, hablando del Real Murcia. Hasta la semana que viene, chao.